Los fractales son todo un universo nuevo para las matemáticas, y no solo para ellas, sino para el mundo en general. Por ello, el presente trabajo tiene como principal objetivo el análisis del fractal de Koch y el de Cantor, iniciando con el estudio de su construcción e identificando las características más importantes de cada uno de ellos. Como punto de partida se darán definiciones con bastante relevancia, para luego aplicar estos conceptos en los teoremas de existencia de integrales. Como el tema central del trabajo se enfoca en los fractales nombrados anteriormente, hablaremos de medida, de dimensión de Hausdorff y de la dimensión topológica, para iniciar la construcción de ellos, hallando cada una de las propiedades antes mencionadas y finalmente encontrar características como, por ejemplo, el área aplicando el teorema de Stokes. Ahora se van a presentar ciertas definiciones que serán de ayuda para demostrar ciertos teoremas más adelante. Una superficie se dice que es orientada positiva si se puede ver que tienen dos partes o caras, y una de ellas es la cara positiva y la otra se denomina cara negativa. Una superficie se dice orientable si se puede tener un campo de vectores normales a S, tal que el campo n se escribe como una función de S en R3 y es continuo. Ahora vamos a iniciar con algunas de las definiciones ya vistas en el video anterior y que son necesarias para el desarrollo del trabajo. Integral de segunda especie sobre una curva. Sea L una superficie curva en un trozo de superficie suave S, empezando en un punto A y terminando en un punto B. Si las funciones P, Q y R son definidas en una vecindad de L, entonces el siguiente límite es finito, donde gamma es cualquier trozo de curva suave que conecta a y a B y es contenida en esa intersección D, y su longitud es menor o igual a L. Entonces es llamada integral de segunda especie sobre L y se escribe de la siguiente manera. Integral de segunda especie sobre una superficie. Suponga que S es una superficie orientada en el espacio cuya frontera, si existe, es un trozo suave, y las funciones P, Q y R están definidas en una vecindad B de S. Si el siguiente límite es finito, donde A es cualquier trozo suave de superficie en B, el cual tiene la misma orientación y frontera que S, y cuya área es menor que un múltiplo del área de S, entonces esta se define como la integral de segunda especie sobre la superficie S y se escribe de la siguiente manera. Área 0. Sea L una curva de superficie. Se dice que L es de área 0 si para todo epsilon existe una subsuperficie abierta S0 de S con un trozo de frontera suave tal que L es contenida en S0 y el área de S0 es menor que epsilon. Volumen 0. Una superficie se dice que tiene volumen 0 si para todo epsilon existe un sólido abierto B0 en el espacio con un trozo suave de frontera tal que S pertenece a B0 y el volumen de B0 es menor que epsilon. El primer teorema viene dado como sigue. Cuando L es una curva de superficie en una superficie suave a trozos S y el integrando es continuo en una vecindad de L, la integral definida en la definición 2 se reduce a la integral del integrando en el sentido clásico. Teorema 2. Sea L una curva de superficie de área 0, iniciando en A y terminando en B. Suponga que las funciones P, Q y R están definidas en una vecindad de L y todas sus derivadas parciales de primer orden, excepto la derivada de P respecto de X, la derivada de Q respecto de Y y la derivada de R respecto de Z son continuas. Entonces la integral de línea existe. Teorema de Stokes. Si M es una variedad k-dimensional orientada compacta con frontera y omega es una k-1 forma en M, entonces la integral sobre M de omega es igual a la integral sobre la frontera de M de omega. Se iniciará entonces con el estudio de los fractales. Para ello entonces se proporcionará nociones previas necesarias antes de evaluar la profundidad de lo que es un fractal. Se iniciará con la siguiente definición. Diámetro. Sea U un subconjunto no vacío de Rn. El diámetro se define entonces como el sub del valor absoluto de x menos y, tales que x y y están en U. Delta cubrimiento. Un delta cubrimiento de F es un cubrimiento U sub i, tal que para todo i se cumple que el diámetro de sub i es mayor a 0 y menor que delta. Ahora sí, podemos continuar con la medida de Hausdorff. Sea F un subconjunto de Rn y S mayor o igual a 0. Para cualquier delta, se define H delta S de F como el ínfimo de este conjunto.
Es así como la medida de Hausdorff de f se define como el límite cuando delta tiende a cero de este h delta s de f. Ahora, dado un conjunto f de Rn, la dimensión de Hausdorff se define como el ínfimo de los s mayores o iguales que 0, tales que la dimensión de Hausdorff es nula, o el supremo de los s tales que la dimensión de Hausdorff es infinito. Lo previamente dicho resulta tener sentido teniendo en cuenta lo siguiente. Para f subconjunto de Rn y delta menor que 1, h delta s de f es decreciente con respecto a s, y entonces hs de f será también decreciente. Así la gráfica de la medida de Hausdorff con respecto a s demuestra que hay un valor crítico S0 para el cual la medida de Hausdorff de f salta de infinito a 0. Este valor crítico S0 es llamada la dimensión de Hausdorff de f. Se define entonces ahora la dimensión topológica, que es la que nos va a ayudar comparando a esta con la dimensión de Hausdorff para definir lo que es un fractal. Para ello se van a tener en cuenta los siguientes tres ítems. Si X es un espacio topológico, se define alfa como un cubrimiento abierto de X. El orden de alfa es el mayor entero n, tal que existen distintos I0, I1 hasta IN que pertenecen al conjunto de índices que satisfacen que U de I0, U de I1 hasta U de IN, todos estos conjuntos intersectados, es distinto de vacío. Como segundo ítem, si X es un espacio topológico y alfa y beta son cubrimientos abiertos de X, se dice que beta refina alfa si para cada J en el conjunto de índices de beta existe un I en el conjunto de índices de alfa, del cubrimiento alfa, tal que BJ es subconjunto de U sub I. En este caso decimos que beta es un refinamiento abierto de alfa. Y por último, dado X un espacio topológico, la dimensión topológica de este espacio X, escrita como dim de X, es el entero más pequeño n, tal que todo cubrimiento finito abierto de X tiene un refinamiento abierto de orden a lo más n. Si tal entero no existe, entonces se escribe dimensión de X igual a infinito. Ahora vamos a empezar con un estudio bastante llamativo, y es el estudio de los fractales. La geometría fractal trata de describir muchos fenómenos naturales como científicos y se ha transformado en una herramienta para la comunidad en general. Es difícil dar una definición formal de un fractal, ya que carece toda formalidad desde una perspectiva geométrica, y es que los fractales son objetos cuya estructura se repite en diferentes escalas. Una idea formal, aunque no del todo general, sobre la definición de fractal fue dada por Mandelbrot, tal como se indica en la siguiente definición. Se define entonces un fractal como un conjunto cuya dimensión de Hausdorff es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Haremos entonces un análisis sobre el copo de nieve de Koch, el cual es uno de los fractales más estudiados. Intentaremos ver ciertas características sobre este, pero antes de esto será una construcción de conjunto de Cantor para ver la similitud con el copo de nieve de Koch. Se dice que el conjunto de Cantor es de los primeros monstruos de la matemática, pues sus propiedades desafían la intuición. Este es el primer fractal conocido. Su nombre se debe al matemático alemán Georg Cantor en 1883. La construcción del conjunto viene dada como sigue. Se toma inicialmente el conjunto de 0 como el intervalo 0,1 cerrado. Este se divide en tres segmentos y se elimina el tercer medio. Se obtiene entonces el conjunto E1. Eliminando los tercios medios de cada uno de los intervalos que contienen a E1, es decir, el intervalo 0 1 tercio y el intervalo 2 tercios 1, se obtiene el conjunto de 2. Continuando de esta manera, se obtiene el siguiente conjunto. Como resultado, se obtiene entonces una sucesión decreciente de conjuntos compactos En. En es entonces la unión de 2 a la n intervalos y cada uno de longitud 3 a la menos n. Así, el conjunto de Cantor viene dada como la intersección de estos conjuntos E sub k. Ahora entonces calculemos la dimensión de Hausdorff de este conjunto de Cantor. Dado que E sub n más 1 es subconjunto de sub n y cada E sub n es compacto, se sabe entonces que C es un conjunto no vacío. Para hallar entonces la dimensión de Hausdorff del conjunto es C, tómese WI, un cubrimiento cerrado, donde la unión de estos WI sea igual a E sub n. Y además, cada E sub n tiene diámetro 3 a la menos n. Se sigue entonces que la suma de los diámetros de WI elevados a la S van a ser iguales a lo siguiente. Así, cuando S es igual al logaritmo en base 3 de 2, la ecuación previa se reduce a lo siguiente.
Se puede concluir entonces que la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor será menor o igual al logaritmo en base 3 de 2. Para probar entonces que, de hecho, la dimensión de Hausdorff es el logaritmo en base 3 de 2, necesitaremos el lema de Frossman. Para probar entonces que la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es igual al logaritmo en base 3 de 2, será suficiente probar que la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es mayor o igual a este número. Si tomamos la expansión en base 3 para todos los números reales x entre 0 y 1, podremos escribir x igual a la suma desde 1 hasta infinito de 3 a la menos i por xi, donde cada xi está en 0, 1 o 2. Si consideramos el conjunto C asterisco dado de la siguiente manera, entonces obtenemos un subconjunto de C, y el conjunto de diferencia C menos C asterisco es un conjunto numerable. Considérese entonces una asociación de variables aleatorias distribuidas idénticamente independientes, xi, donde la probabilidad de que xi sea igual a 2 sea igual a la probabilidad de que xi sea igual a 0, y cada una de estas iguales a un medio. Para un n fijo y por independencia tenemos que la probabilidad de que x1 sea igual a x1 y así hasta xn igual a xn será igual, por independencia, al producto de las probabilidades, y dado que cada una de estas es igual a un medio, esto será igual a 2 a la menos n. Si cada xi se toma en el conjunto 0, 2. Si se toma x igual a la suma desde 1 hasta infinito de 3 a la menos i por xi, podemos definir una medida de probabilidad μ en C asterisco, dada por μ de A igual a la probabilidad de que x esté en A para subconjuntos medibles del conjunto 0, 1 cerrado. Para un número fijo x en C asterisco, si y está en la bola centrada en x con radio 3 a la menos n, entonces y sub 1 igual a x1 y así yn igual a xn va a implicar que la medida de esta bola será menor o igual que 2 a la menos n, y esto igual a 3 a la menos n por s, donde s es el logaritmo en base 3 de 2. Para terminar, si se toma epsilon entre 0 y 1, existe un número natural tal que 3 a la menos n más 1 será menor o igual a epsilon menor o igual a 3 a la menos n. En particular, 3 a la menos n por 3 a la menos 1 será menor o igual a epsilon, y por tanto 3 a la menos n será menor o igual que 3 epsilon. Y también la medida de la bola con radio de epsilon centrada en x será menor o igual a la medida de la bola centrada en x con radio 3 a la menos n. Así pues, la medida de la bola centrada en x con radio de epsilon será menor o igual que 2 por epsilon a la s. Entonces, esta medida de probabilidad inmediatamente satisface que el supremo de los x que están en C de la medida de la bola centrada en x con radio de epsilon será menor o igual que 2 epsilon a la s. Y por el lema de Frossman tenemos finalmente que la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor será mayor o igual que el logaritmo en base 3 de 2. Ahora calculemos entonces la dimensión topológica del conjunto de Cantor. Sabemos que si x es un punto del conjunto de Cantor, tenemos entonces que x está en C y este a su vez estará en la intersección de estos C sub k dados previamente. Es decir, existen A y B tales que x está entre A y B, y además que no van a pertenecer al conjunto de Cantor, pero que a su vez se encuentren muy cerca de x. Entonces decimos que el intervalo AB es un entorno de x cuya frontera no intersecta el conjunto de Cantor. Por tanto, decimos que la dimensión topológica del conjunto de Cantor es 0. Ahora se hará estudio del fractal de Koch y se iniciará viendo cómo se construye. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede analizar a la curva de Koch, donde su construcción es bastante similar a la construcción del conjunto de Cantor. En este caso se toma E0 o un triángulo equilátero que tenga de longitud de lados 1, como se muestra en la siguiente imagen. Ahora, E1 es un conjunto que consta de las 4 rectas obtenidas quitando el tercio medio de E0. Y por los otros dos lados de un triángulo equilátero es el segmento quitado, como se muestra en la siguiente imagen. Se realiza el mismo proceso en E2. Con ello queda la siguiente imagen. Por lo tanto, E sub k viene escrito de reemplazar el tercio medio de cada recta de E sub k menos 1 por lados de un triángulo equilátero. Se puede ver gráficamente en lo siguiente.
Con ello tenemos el siguiente teorema. La dimensión de Hausdorff de la curva de Koch es logaritmo 4 dividido el logaritmo de 3. Como sabemos, el número de réplicas del triángulo originales n sub n será igual a 3 por 4 a la n. Y la longitud de cada segmento se reduce en un factor de 1/3 cada vez. Esto es L sub n igual a 1/3 elevado a la n. La dimensión fractal será entonces d igual al límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de 3 por 4 a la n dividido el logaritmo de 3 a la menos n. Esto será igual al límite del logaritmo de 3 más n logaritmo de 4 dividido n logaritmo de 3. Esto entonces será igual al logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3. La dimensión topológica de la curva de Koch es 1. Se tiene que la dimensión de Hausdorff de la curva de Koch será igual al logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3, que es aproximadamente 1,26. Como gamma es un fractal de la definición 3, se tendría que la dimensión topológica será menor o igual que 1. Y dado que gamma no es un conjunto vacío, se puede decir que la dimensión de gamma será distinta de 0, ya que es conexo. Se tiene que el copo de Koch es un fractal, ya que su dimensión topológica es menor que su dimensión de Hausdorff. Posteriormente se deducirán ciertas características de este, pero antes de ello se van a proporcionar algunas propiedades de la función de Cantor, o también llamada la escalera del diablo. La función de Cantor es llamada así gracias a George Cantor. Es un ejemplo de función matemática que es continua, pero no absolutamente continua, que viene dada de la siguiente manera. Para definir formalmente la función de Cantor, tómese f del intervalo 0,1 en el mismo, y sea x en este intervalo 0,1. Entonces obtenemos f de x de la siguiente manera. Expresar x en base 3. Si x contiene un 1 en esta expresión, reemplace todo dígito después del 1 por un 0. Posteriormente reemplace cualquier 2 sobrante por unos. Interprete el resultado como un número binario. El resultado es f de x. De forma equivalente, si C es el conjunto de Cantor en 0,1, entonces la función de Cantor f se puede definir como lo siguiente. Esta función tiene ciertas propiedades que serán enunciadas a continuación. Sea C su conjunto de I el intervalo 0,1, el conjunto de Cantor sobre 0,1, y sea f de x la función de Cantor. Es fácil ver que f de x tiene las siguientes propiedades. F de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 1, f es creciente en el intervalo I, la curva y igual a f de x es rectificable, la derivada en el punto x es igual a 0 en el conjunto I menos c, y la derivada de f en x es igual a más infinito en el conjunto c. El área de la región D, encerrada por la curva y igual a f de x y las líneas y igual a 0 y x igual a 1, es un medio. Una forma de calcular el área bajo la curva de la función de Cantor es utilizando la integral de Lebesgue. Ahora se va a hallar el valor de la integral sobre L de y de x menos x de y, donde L es la curva f de x que es orientada de forma positiva de 1, 1 a 0, 0. Dado que L es rectificable, entonces es de área 0. Y como p de x, y es igual a y y q de x, y es igual a menos x, y dado que las dos son infinitamente diferenciables, entonces por el teorema de existencia integral, esta integral existe, y por el teorema de Stokes se tiene que la integral sobre L de y de x menos x de y será igual a la doble integral sobre d de menos 2 de x de y menos la integral en 0,1 de dy. Esto será igual entonces a menos 2. Sea gamma la curva de Koch en el plano x o y. Obtenemos de un segmento de línea de longitud 1, como por ejemplo el intervalo I igual a 0,1. Vamos a calcular el área de la región D encerrada por la curva de Koch. Sabemos que la primera iteración de la curva de Koch es un triángulo equilátero de longitud del lado 1. De esta manera sabemos que su área viene dada por A de E sub 0 igual a raíz de 3 sobre 4. En la segunda iteración se adjuntan tres triángulos equiláteros de longitud del lado 1/3. En la tercera se le adjuntan 12 triángulos de longitud de lado 1/9, y así sucesivamente. Para el área de la curva de Koch tendríamos la siguiente expresión.
a de sub k igual a la raíz de 3 sobre 16 por 4 más 3 por 4 novenos a la 1 más 3 por 4 novenos a la 2 más 3 por 4 novenos a la 3 y así sucesivamente. Esto es raíz de 3 sobre 16 por 4 más 12 quintos, o lo que es equivalente raíz de 3 sobre 10. Ahora si calculamos la integral de y de x menos x de y sobre gamma, dado que lo vamos a calcular a lo largo de la curva de Koch, que está orientada de 0,1 a 1,1, dado que la dimensión de Hausdorff de gamma es logaritmo de 4 sobre logaritmo de 3, y esto es menor que 2, vamos a tener lo siguiente. La integral sobre gamma de y de x menos x de y será igual a menos la doble integral sobre d de menos 2 de x de y, o lo que es equivalente, menos 2 por la doble integral sobre d de x de y. Y esto es 2 por raíz de 3 sobre 10, o lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 5. Es así como vamos con las conclusiones. Al hacer un cambio en el teorema de Stokes, junto con nuevas definiciones sobre las curvas y superficies, como lo son área cero y volumen cero, se logra aplicar dicho resultado en funciones con frontera fractal. Lidiar con fractales no es fácil debido a su naturaleza, pero se desarrolló una herramienta capaz de calcular su integral, es decir, el área bajo la curva.